Bienvenidos a Construyendo Fe y Raíces Firmes, un espacio creado por adolescentes para todos. Aquí buscamos responder esas preguntas que muchas veces rondan en la mente y el corazón. Desde lo cotidiano hasta lo eterno, queremos descubrir juntos cómo la palabra de Dios ilumina cada área de nuestra vida. Porque construir fe no es algo de un momento, sino un proceso. Prepárate para escuchar, reflexionar y crecer con nosotros. Esto es Construyendo Fe y Raíces Firmes. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast llamado Construyendo Fe y Raíces Firmes. Yo soy Mika. Yo soy Patti. Yo soy Samuel. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales. Con ustedes, Mili. ¡Hola! Y JP, Juanpi, como Hola, te quiera hola. decirle, pelado Hola. también. Como te quiera. Bueno, Estamos entre ¿por qué amigos. hoy tenemos una pareja invitada? Porque hoy vamos a hablar de un tema hermoso, pero que a lo mejor puede ser controversial, puede ser complejo, como es las amistades. Wow. Entonces hoy tenemos una pareja de amigos. Cuéntenos, chiquillos, ¿cuántos años llevan ustedes siendo amigos? ¿Cuántos años tenés, Mili? Tengo 26. Ya, ese así es el que número. 26 años siendo amigos. De cabro chico. Fuerte. Ya. De chiquititos. Entonces, sabemos que tenemos amistades que Dios usa para levantarnos, pero también hay algunas que nos dejan medias confundidas, entonces como que no sabemos muy bien para dónde va esa amistad o por qué está esa amistad en nuestra vida. Entonces, partamos con una pregunta clave. ¿Qué hace que una amistad sea realmente buena, chiquillos? Yo creo que el apañe constante, el compañerismo y, bueno, en este caso, que esa amistad siempre te acerque a Dios, te ayude a crecer. ¿Tú qué opinas? Yo opino lo mismo. Yo creo que lo importante es el vínculo que los une. Porque, claro, si no entraríamos dentro de la categoría de los amigos que te desvían, y eso no sé si serían buenos amigos. Ya. Buen punto, pero Y Dale. Y respecto a eso yo tengo una pregunta. Eso. ¿Un buen amigo es el que te dice la verdad o el que te sigue la locura? Depende. del ¿De qué contexto. depende? Definamos locura. Definamos. ¿Qué es locura? Por eso definamos. ¿Qué sería locura en una amistad? Pero es que en lo que decía la Patti sería como igual un mal concepto de algo, ¿no? O sea, un concepto de algo malo, en realidad. Claro. Porque hay como una contradicción en el que te sigue o a la locura o el que te dice la verdad. Yo creo que puede ser ambas. Ya. Porque Desarrolla. ¿La locura no es mala? claro, o sea, me voy en el sentido de que quizás el que te dice la verdad, sí, siempre. Yo soy del tipo de amiga de que si lo estás haciendo mal, como amiga te voy a decir, oye, te estás equivocando y te lo digo porque te quiero. ¿Ya? Ujú. Entonces la ayudo a crecer de esa forma. Pero el que te sigue la locura, yo lo veo en el sentido de quizás de diversión, de, oye, hagamos esto loco, loco. Va en el apaño. Claro. Y que te diga así como, ya, vamos. Claro, ¿Cachai? porque también lo podemos enfocar en lo malo, que sería una locura que nos va a alejar de Dios. O nos Claro. va a alejar de las cosas que Dios nos establece que debemos hacer. Exactamente. Ahora sí es esa locura, en ese sentido, es un buen amigo el que te dice la verdad. Y hablando de eso, ¿qué se valora más en una amistad? ¿Lealtad, transparencia, humor, fe? ¿Qué valoran más? Dele, amiguito. Yo creo que puede ser es que la transparencia igual es como que engloba hartas cosas, ¿no? Porque si alguien es transparente va a ser sincero y la sinceridad igual... Si yo soy sincero con alguien es porque igual le tengo cariño o le tengo amor. Entonces, bueno, dependiendo la... Ay, me enredé, ¿eh? Me metí en un camino del cual no sé dónde seguir. Yo creo que igual va en la... Eso se va a cortar, ¿o no? Por favor, que me metí en un camino del cual no supe dónde... Esto va en blanco y negro. Seguimos. Oh, ya. Ya, Dale, yo creo- Pati. nosotros igual hablamos antes y dijimos que igual iba como cambiando en las diferentes etapas de la vida. Ujú. Como yo creo que a mí, en mi altura de mi etapa de mi vida, yo creo que valoro más la lealtad más que otra cosa. Claro, porque uno en realidad dependiendo de la etapa que está, porque esto enfocado en adolescentes y para adolescentes. Lo que yo valoraba cuando tenía 15 no es lo mismo ahora que tengo 30. Entonces va cambiando por etapas, porque a lo mejor uno cuando era más chico valoraba más el apañe, pero quizá ahora valora más una oración. Claro.
¿A qué a qué te refieres cuando preguntas por entre transparencia, humor y dijiste fe? ¿Cómo enfocamos la fe en ese contexto? Como un crecimiento espiritual. Claro, porque generalmente tú buscas amistades que compartan tus mismos gustos y Ya. generalmente en eso también entra la misma creencia, la Ya, misma entiendo. fe. Porque tú tiendes a juntarte con gente que se parece a ti o que coincide contigo en diversas cosas. Una de esas, la fe, Ya. que no es necesariamente un requisito excluyente para ser un amigo, ¿o sí? ¿Te refieres a la cosmovisión de esa persona en realidad? A la cosmovisión de esa persona o a la ella o a la fe de esta persona, porque ustedes solo tienen amigos cristianos o tienen amigos que no son cristianos. Sí, pues tengo amigos que no son cristianos. Pero yo creo que es un cúmulo de cosas en verdad. Como que hay hartas cosas que yo valoro. Por ejemplo, el humor en una persona igual es bien importante. Como que el humor también te hace tener esa perspectiva de hasta dónde tengo que llegar en el nivel de confianza, ¿cachai? Como hasta dónde puedo tirarme un chiste, una talla, ¿cachai? Pero también es súper importante al mismo tiempo la lealtad, como dijo la Pati, y como la confianza con la persona. Ya, y dijiste un punto súper clave. ¿Hasta dónde puedo llegar con esa persona? ¿Qué me marca a mí una amistad que yo puedo hacerla profunda o no? Yo creo que los años también de amistad con esa persona y las experiencias que tú tienes con la persona. ¿Y Dios tiene que ver con la ¿Con la amistad? amistad? Sí, totalmente. Sí, yo siento que estar con una red de apoyo, con una amistad en este caso que te acerque a Dios, es algo que yo valoro mucho. O, por ejemplo, estar conversando, como, no sé, nos puede pasar con Juan Pablo, que sí, vamos, chiste, una talla tras otra, pero que en algún momento, si yo necesito que él me guíe en el ámbito espiritual, sé que va a estar ahí. Y eso para mí sí es algo fundamental igual. Como crecimiento espiritual. Sí, total. Sammy, ¿y alguna vez, por ejemplo, tú tuviste algún amigo que te haya recordado quién eras en Dios cuando tú lo olvidaste? ¿Tú como adolescente? Yo, sinceramente, amigos que creen en Dios, tengo muy pocos. Y con ellos en el colegio yo no hablo de eso. O sea, quiero hablar, pero no se da la ocasión porque no sé cómo... No coincide. Si van a hablar de Dios o me van a tirar de lado. Eso, Así, si quieren hablar de otra cosa o... claro. Eso igual es un punto súper interesante, complejo, por decirlo, porque los adolescentes pasan por etapas. Nosotros ya pasamos la etapa de la adolescencia, pero cuando tú la vives acompañado con gente que es cristiana y que tiene tus mismas creencias, es más fácil. Pero ¿qué le decimos a los chicos que están solos o que quizás están recién yendo a una iglesia y no tienen esa confianza y no tienen esa amistad para entablar con alguien y que yo le pueda decir, hoy ayer la reunión estuvo bonita? ¿Qué les decimos a esos jóvenes? ¿Qué O le esos decimos a adolescentes esos que, jóvenes, como dice Juan Pablo? Samuel, que en realidad no tienen esa amistad, no tienen con quién hablar, porque a lo mejor en la iglesia no hay alguien de su misma edad o no hay un grupo grande que active. ¿Cómo hacemos que esa persona siga incrementando en su fe a pesar de que esté, entre comillas, sola? Mira, yo creo que es complicado, porque en mi caso son personas con las que crecí siempre, entonces hay muchos contextos, no solamente iglesias donde comparto. Pues. En el caso de los chiquillos, los que son hombres, jugamos a la pelota, con otros comparto otro tipo de gustos igual. En el caso de las chiquillas, en el caso de las mujeres, también compartimos en instancias que están fuera de la iglesia, entonces igual ayuda a construir relaciones de calidad, porque como Dios es el centro de todo, entonces de alguna u otra forma nuestras conversaciones siempre van a llegar a eso, ya sea al comentar un problema, o no sé, varios momentos se ha dado que han salido temas o tópicos relacionados a Dios, entonces sí o sí siempre todo te lleva para allá. Ahora, si tú no creciste en un contexto en donde ya tienes como relaciones predeterminadas de alguna forma, porque no sé, yo creo que si yo no hubiera nacido en esta iglesia a lo mejor no tendría las relaciones de amistad que tengo, Claro. o versus si hubiera llegado después, porque como decía la Mili, hay años de amistad que igual involucran mayor complicidad en ciertos temas, etcétera. Sí. Entonces lo que yo le diría a los chiquillos que están
como en esa búsqueda, bueno, es que igual también depende con quién vayan a la iglesia, ¿no? Porque si vas solo, igual no es tan complicado desligarte de tu congregación si no tienes como ese sentido de pertenencia. Yo pensé que estaba ahí como terminando un punto. O sea, que estaba ahí preguntando algo. No, esto era como un paréntesis. Era como el... Yo siento que también es súper importante que lo he vivido como en ambas perspectivas, en que como Juan Pablo yo me rodeo de una red de apoyo de amigos de iglesia que es desde siempre, ¿sí? Y gracias al Señor por eso. Claro. Pero también he visto con otras personas que les ha costado, por ejemplo, crecen con una red de apoyo dentro de la iglesia, pero quizás después se van. ¿Cachai? Entonces yo creo que sí es importante como recordarles que es una etapa y también darle el recordatorio de que el centro y la mirada tiene que ser hacia Cristo, porque al final una red de apoyo en la iglesia es fundamental, pero el centro siempre tiene que ser Dios. Como no voy a la iglesia por alguna u otra cosa. Claro, yo Eso creo me que acerca. Igual Juan pidió en un punto bien bueno, que era como el cuando compartes, que no sea solo el día domingo ir, sentarte e irse, sino que crear instancias y redes que sean más allá, coinonía, Eso. que sean más allá para generar estos vínculos. Sí, es que al final la iglesia es una comunidad, pues entonces la comunidad está 24/7 contigo, pues. Y volviendo a la pregunta que decías tú, yo creo que es importante igual mirar la calidad de personas que están dentro de la congregación, porque igual hay congregación y congregaciones, pues ahí donde igual no todos piensan de la misma forma que piensan en un lado, hay ciertas como cosas que se comparten en común, entonces si al final tú no encuentras ese sentido de pertenencia, a veces es mejor buscar a otro lado quizás, porque igual hay arte, por lo menos en Melipilla hay muchas iglesias de diferentes colores, diferentes denominaciones, etcétera, que a lo mejor sí pueden compatibilizar con tu gusto y ahí sí puedes sentir ese sentido de pertenencia que uno busca en un amigo. Oye, y como retomando el tema como de la amistad, ¿le ha pasado o han tenido alguna vez que alejarse de alguna amistad? Porque quizás no le hacía bien, por ejemplo. Chicos. Sammy, Patty, chicos. Sí. Eso, desarrolla su Sí. respuesta. Explain. Dale, dale. Sí, pues. Es que yo siento que... no te rías. Yo siento que hay como diferentes cosas que te hacen darte cuenta de que esa persona quizás no te conviene, po. Pero como qué cosas, por ejemplo. No ¿Cuáles sé, son las por red flags? ejemplo, en mi caso me pasó que, no sé, que esa persona era muy problemática. O que le gustaba mucho el pelambre, no sé. Claro. O que le gustaba mucho hablar mal de las demás personas. Entonces, eso conmigo no va. ¿Y sentiste que Dios te estaba mostrando algo? ¿Fue duro para tu corazón, por ejemplo? ¿Te afectó? No me afectó. Fue como un descanso. Eso igual es importante, porque ¿por qué llegamos a decir que fue un descanso alejarme de alguien en vez de que sea algo que entristece mi corazón? Porque obviamente igual uno al ser cristiano tiene el Espíritu Santo que te va redarguyendo todo el tiempo, ¿verdad? Y que obviamente te va diciendo por aquí no, por aquí sí, esto te conviene, esto no te conviene. Inclusive en las amistades, ¿o no? Yo ¿Qué creo piensas? que, bueno, personalmente creo que nunca he pasado por la situación de tener que alejarme de una amistad como tal, pero sí es como quizás alejarte de ciertas personas duele un poco más, como sin querer queriendo ya tienes a esa persona lejos, no es la misma confianza, la misma cercanía de antes, pero siento que por algo pasan las cosas, entonces es como cuando la mamá te dice cuando eres chica, así como No te conviene. esa niña no te tienes que juntar con ella. Claro. Y tú después te das cuenta al tiempo de que, claro, no era una buena amistad para ti. Pero siento yo que Dios pone a las personas por algo en tu vida y también las saca por algo de tu vida. Uno no entiende muchas veces ese plan, pero todo Por es algo por es. un bien mayor que el Señor tiene para ti. Oye, y retomando, por ejemplo, lo que dijo Samuel, que eran amistades que no venían a la iglesia, ¿cómo equilibramos el tener amigos que no son cristianos sin perder nuestra identidad como cristianos? Yo creo que ¿Cómo tenemos esas amistades del mundo, como dirían? El mundo. Del mundo. es que
A ver, yo creo que depende mucho igual sobre la dinámica que se da dentro de tu iglesia, porque por ejemplo en mi caso, o en nuestro caso, nuestras reuniones igual son en la mañana los días domingos, o sea, como para poner un ejemplo. Entonces igual en las tardes puedes compatibilizar con amigos que a lo mejor no comparten ese panorama contigo, haciendo como... Porque hay iglesias que tienen reuniones en la tarde igual, pues. Ya, claro. Entonces, no puedes compartir, no sé, ir al cerro con uno de ellos un día domingo porque, claro, estás en la iglesia. En el caso de referirnos como a relaciones de sacar panoramas y cosas así. Claro. Pero sobre el tema ya más como de la... Compatibilizar, Claro, por de la- ejemplo, con tu compañero de universidad, Sí. de colegio, sin perder el foco de que ellos son cristianos, o a lo mejor a veces tienen la presión de encajar. Claro. Yo creo que en ese caso es importante igual tener como un buen filtro primero que todo. Porque uno al final no es amigo de todo el mundo tampoco, porque yo no soy amigo de todos mis compañeros. Y con los que me junto más es porque comparto ciertas cosas que con los demás no comparto. Algún interés. Claro, fuera de lo relacionado a Dios. Aunque uno siempre está ahí como intentando llevarlos como al conocimiento de que está Dios ahí. Porque igual las como visiones de los jóvenes de mi edad, por ejemplo, igual son bien diversas. Tengo compañeros que son de todas las edades, amigos que son de todas las edades, entonces igual las prioridades cambian igual. Entonces primero tener como un buen filtro de personas con las que puedas compartir cosas que no necesariamente tienen que ver con iglesia. Oigan, ¿y les ha pasado que tienen que explicarle su fe a alguien que no cree nada? Sí, totalmente. De hecho, me ha pasado tener que explicar la fe a alguien que cree en cosas totalmente erróneas. Entonces, ahí igual es bien complejo porque primero dar a entender como la base, como de soy cristiano, este es mi panorama, esta es mi rutina, y de hecho como que incluso les llega a sorprender el que vas a la iglesia los domingos, de que te vistes de cierta forma, y también está la otra visión de, ok, me he visto de cierta forma, pero si tú quieres ir a la iglesia puedes ir vestida como quieras. Darle para también tener ese No excluir. acercamiento. Claro, ese acercamiento. Entonces me ha tocado de cierta forma darle una vuelta a esa idea que tienen del cristianismo y explicar que la fe, Dios es esto, darle como una respuesta, una vuelta a ello y acercarlos de cierta forma. Entonces me ha pasado con gente cercana, de amigos fuera de la iglesia, con gente de mi trabajo, que ahí también es una vida completamente distinta. Y sí es importante dar a conocer de cierta forma lo que uno es, porque uno tiene que reflejar a Dios en su día a día. Y eso a veces cuesta. Entonces, ahí dar a conocer es una tarea compleja, pero se puede. Dios ayuda de cierta forma siempre. De hecho, muy relacionado, ¿se puede ser luz sin volverse un cristiano intenso, por ejemplo, Sammy? No entiendo, ¿sabes? Sin volverse un cristiano intenso, ¿ustedes cómo lo entienden? ¿Como alguien que impone su creencia más allá de lo que el resto piense? Sí. Yo creo que sí se puede, porque como alguien nombró delante algo del filtro, yo siento que también hay que tener mucha consideración en qué momentos hablar de Dios, porque al final Dios igual pone los momentos, las circunstancias, los lugares, entonces saber cómo hasta dónde tú puedes hablar de Dios y ok, también se va a dar en otro momento. Y saber de que vamos a hablar de, voy a mostrarte lo que soy, te voy a hablar de Dios, te voy a hablar de amor, y sin necesariamente como ser catete, como Claro. estar ahí constantemente. Porque igual si nos ponemos a pensar, ¿cierto? Jesús igual se juntaba con todo el mundo, po. Total. No excluía. Exacto. No había como no, es que tú no crees en... Entonces en realidad no hay como un impedimento para que tú no te juntes con alguien que no sea cristiano. No, el tema es totalmente. cómo nos comportamos y qué hacemos con esa persona que no es cristiana. Y si somos intensos, de cierta forma también lo podemos alejar. Así que hay que tener ojito con eso. Lo espantamos. Lo espantamos. Claro. Entonces, ¿está mal en el fondo ser intenso? Porque igual de alguna u otra forma tienes que igual predicar, que es como a lo que estamos mandados a hacer. ¿Qué opinas? Ay, ¿qué opinas? Yo opino que, bueno, volviendo un poco al inicio de la pregunta,
Yo siento que igual, a ver, es medio complicado, sobre todo acá en Chile, porque hay una imagen del cristiano que igual se ha caricaturizado un poco, igual, ¿no? Claro. Como del hermano evangélico que va todos los domingos a la iglesia con su bastón cero hecho a la medida. Claro. Con su peinado de Biblia. La Biblia La hermana ahí. con el moño, claro, y la Con el persona parlante ahí. Claro, que está... Bueno, el folclore evangélico igual en Chile es bastante amplio. Claro. Entonces, eso igual puede jugar en contra en el sentido que a lo mejor puede poner una barrera entre las personas. Pero en mi caso me ha jugado igual, ha sido como una ventaja en ese caso. Porque el desafío va a mostrar que no, porque en realidad eso no es así. Yo soy evangélico y no por eso, no sé, no puedo ir al cine, como Claro. dicen nuestros papás, que antes como que hasta eso se veía mal. O yo escucho música que no necesariamente tiene que ser cristiana, a lo mejor tengo gustos que no están ligados como a la cultura evangélica contemporánea, etcétera, o como se vea eso. Entonces, el mostrarle como, mira, soy una persona como tú, con los mismos problemas, Claro. con las mismas como tentaciones, a lo mejor incluso más fuerte que tú en ese caso. Entonces, eso ayuda igual como a como cambiar un poco la perspectiva de las personas y decir, a lo mejor no todos los evangélicos son de la misma forma, entonces igual me Claro. puedo juntar con más evangélicos de lo que yo pensaba. Claro. O tengo más gusto en común con los evangélicos de lo que pensaba también. Entonces, claro, el intentar no ser tan catete, eso es importante igual. Y claro, va lo que decía la Miri, como se mencionó al principio, el filtro que uno tenga al momento de elegir personas, porque si uno sabe que esa persona es anticristiana full, Claro. Claro. No vas a llegar ahí. O sea, una vez escuché a alguien que decía, mencionaba ese versículo cuando habla de no dar perlas a los cerdos. Sí. Porque a veces hasta nuestros amigos más cercanos pueden ensuciar lo que es la imagen del evangelio porque a lo mejor no lo aprecian de la misma forma que lo apreciamos nosotros. Y está bien, igual si al final ellos están corrompidos, como nosotros estuvimos en algún momento sin llegar al conocimiento. La misión es como acercarlos ahí sin que sea algo invasivo igual. Sí, es totalmente. Oye, A todos nos ha pasado, aparte a que todos. nos dicen como, yo pensé que no hacías eso porque eras evangélico o porque Completamente. eras evangélica. Es como, no. Sí, somos igual normales De hecho, como todos. Como anécdota, yo cuando llegué a la universidad, lo primero que me dijeron cuando supieron, porque uno no va a andar ocultando que uno es cristiano, pues es como, ¿y por qué no andáis con falda? Claro. Y yo, ¿por qué debería andar con falda si en realidad no Claro. es un... No lo ocultas, pero tampoco estás con el cartel de decir soy evangélica. Claro. Entonces, si se da el momento, genial. Y siempre uno lo dice, porque eso siempre se da. A mí me pasó que tenía un ramo que se llama en Duo QC, algo como de visión cristiana, no me acuerdo, algo así. Era un nombre como ligado a como Duo QC es católico, entonces Claro. como que teníamos un ramo ahí. Y claro, una vez es como que quiere pasar piola igual de alguna forma porque sabe que existe un estereotipo y sabe que a lo mejor... Ocultando la luz. Pero sí o sí en algún momento como que, no sé, hacían una pregunta como de ¿qué significa esta parábola? Y nadie tenía idea de nada y yo decía... Yo sé. O sea, igual uno se exponía o Lean. al Aquí, momento de- señor. en cosas mínimas, incluso por ejemplo en las exposiciones formales he tenido que prestar una cantidad de corbatas, una cantidad de chaquetas. Por lo mismo, porque Claro. ¿quién más tiene una variedad de corbatas que no sea Es evangélico? cierto. Nadie más, po. O faldas. Sí, eso pasa. Bueno, qué anécdota en la universidad. Bueno. Yo tengo Y- una pregunta. Chan chan. ¿Qué diferencia hay entre un amigo y un hermano en Cristo? Por ejemplo, ustedes que son amigos, ¿qué diferencia tienen ustedes con una persona que se congrega el día domingo, que es un hermano en Cristo, pero que en realidad no ¿Nosotros es su somos amigo? amigos? No sé, yo soy un invitado nomás en este podcast. Pero ellos igual vendrían siendo hermanos en Cristo, po. ¿O Pero también no? amigos, po. ¿Cuál es la diferencia entre su amistad versus alguien que tú saludas el día domingo? Hola hermano, sí. ¿cómo está? Que le vaya bien. Yo creo que la confianza que uno tiene con la persona, como el acudir a la persona cuando te está pasando algo, porque uno no va a ir a cualquier hermano de la iglesia y decir, oye, hermano de la iglesia, me está pasando esto. Sino que saber que siempre está ahí y que es parte también de momentos importantes sin querer queriendo. Como vive de cierta forma esas etapas contigo como más íntimamente. Estoy como más profundamente. Por ejemplo, JP ha estado en todas mis etapas como de
la vida. Entonces, es un amigo para mí. Pero hay hermanos con los que tú tienes un amor en Cristo, un cariño en Cristo, y que eso no se da con todos. Yo creo que ahí está la diferencia también. Sí, estoy de acuerdo con eso. No tengo nada más que agregar. Gracias, confirmo. ¿Y cómo ustedes pueden ser amigos para alguien más? Un amigo real. ¿Qué va a determinar que ustedes sean un amigo para alguien más? Por ejemplo, Sammy. ¿Cómo? ¿Qué va a determinar que tú seas un amigo que va a mostrar, o cómo lo vas a hacer tú para mostrar a Cristo mediante tu amistad? Hablando con él y dialogando, po. Tengo que ver la ocasión para hablar con él de Dios y por qué Dios me mandó a él, po. Imagínate. Porque en el fondo la amistad es como un compañerismo espiritual. Sí, po. Te tienes que apoyar en tus luchas, en tu... Es como, ¿por qué Dios me mandó esta persona para ser su amigo? ¿Y por qué tengo que ser el amigo de él? ¿Y qué le voy a decir yo para que...? Sí, po. Claro. Tenemos que crecer, animar al... Y como dijo Mile, estar en los procesos fundamentales, no solo en las buenas, sino que... Y yo creo que lo que dijo el Samuel también es clave, como tener en consideración que esa persona está ahí porque Dios permitió que estuviera ahí. O sea, porque ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces, ir entendiendo de a poquito, por qué me necesita en su vida y por qué en realidad necesita a Dios en su vida. Quizás si yo sea esa persona a la que le permita hablar de él. Entendiendo que todos necesitan de Cristo. Entendiendo que todos necesitan de Cristo. Todos somos naturaleza caída. Así es. Amén. Bueno, y para ir concluyendo, vamos a terminar con una frase que la voy a leer porque no me acuerdo. ¿Qué dice? A veces creemos que tener fe significa dejar a todos los amigos que no creen, pero no es así. Es influenciar sin dejarse arrastrar, amar sin perder identidad, caminar con otros sin soltar la mano de Jesús. Así que muchas gracias a todos por escuchar, ver este nuevo capítulo. Esperamos verlos en el siguiente. Nos despedimos. ¿Cuándo van a ver este capítulo, Sammy? Y a la hora que nos estén viendo, ya sea mañana, tarde o noche, que Dios los bendiga. Muchas gracias por vernos y Adiós. escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.